¿Cómo están? ¿Bien? Esta es la parte 2 de continuación, ¿ok? Esta es la parte 2 de continuación, seguimiento del mensaje que estoy haciendo acerca del reposo de Cristo. Gloria a Dios. Y yo me había quedado aquí en la parte 1, al final del mensaje de la parte 1, yo me quedé en, por poco digo Romano, Éxodo 20, versículo 10. Sí, ahí mismo nos habíamos quedado. Vamos a continuar. Bien, vamos a continuar para la gloria del Señor Jesús. Gracias te damos, Jesús, en el nombre de Jesús. Me quedé aquí en el versículo 10, dice, mas el séptimo día, que era el séptimo que Dios descansó, ¿verdad? También, que era el sábado, el último día de la semana, día de reposo para Jehová será, para tu Dios. No hagan nada. Cuando Dios dijo no hagan nada, eran de todo lo que el hombre hacía en el diario vivir. Todo, no podía hacer nada. No es como hoy en día que muchos dicen, bueno, estamos en el día de reposo, no podemos pues trabajar, pero aunque no, espérate, voy a orar. Aunque digan que no puede trabajar, mira eso. Aló, aló, ay, deja entrar a Facebook, a ver qué es lo que hay en Facebook. Dice que en el día de reposo eso no existía. Yo no me refiero al de Facebook, me estoy refiriendo que el día de reposo era santo. Era decirle a Dios, tú creaste los cielos y la tierra y vamos nosotros pues a cumplir la ley, los mandamientos y obedecer. Porque el día de reposo para los hebreos era entrar en el reposo de Dios, de las instrucciones de Dios. ¿Entiende? Y dice aquí, continúa diciendo, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no harás nada, ninguna obra tuya. ¿Cuál decía? La obra del hombre, alguna, no habrá ninguna obra tuya, tú y tus hijos, ni tu hija, ni tus siervos, ni tu criada, ni tu bestia, que son los animales del campo, ¿verdad? Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Ese mandamiento era para Israel. Ahora, bien interesante lo que dice Dios aquí. ¿Por qué? Porque según Éxodo 20, el día de reposo, ¿se ve bien ahí? Bueno, el que tengo que ver soy yo. El día de reposo se le dejaba libre a los bueyes, a los animales, no trabajaban animales, a los hijos y especialmente a los esclavos. A los esclavos, porque en el Antiguo Testamento estaba la ley de los esclavos. Habían amos que tenían esclavos trabajando para los amos. Estaba el amo y estaba el esclavo, que era el que estaba esclavizado, trabajando para el amo. Entonces había una ley que los hombres podían traer un esclavo para trabajar para un amo. Se le llamaba la ley del esclavo, estaba vigente. Entonces, en el día de reposo, ay, perdón, pensé que estaba afuera, perdóname. En el día de reposo, los hijos quedaban libres de responsabilidades. A los esclavos se le decían libre. En el día de reposo, los esclavos que estaban esclavizados por los dueños, trabajando como un esclavo, lo dejaban libre. Y si un esclavo tenía una deuda con su amo, no importara cuál es la deuda que tuviera con su amo, en ese día de reposo, el amo le perdonaba la deuda. Y solamente era el día de reposo, cuando llegaba el día de reposo. Así que acuérdate bien de esto, porque cuando yo empiece a hablar cuál es el reposo de la gracia, yo voy a estar recordando esto. Acuérdate bien que cuando yo empiece a hablar del reposo, ¿en qué consiste
el reposo de la gracia. ¿En qué consiste? ¿Qué nos ofrece el reposo de la gracia? Yo estaré recordando lo que yo estoy hablando ahora, de los esclavos y del perdón. ¿Ok? Acuérdate de eso bien. En Éxodo 31, dice que el día de reposo era como por señal entre Dios y Israel. Y el que no haga y cumpla el día de reposo, Dios mismo dice, muerto. Ahora en la gracia, Cristo viene a vivificar nuestro espíritu que estaba muerto. Y todavía hay muchos que quieren seguir bajo el reposo de la letra, sabiendo que Pablo dice que la letra mata, porque la letra es una ley, es una obra, es una sombra, hasta que llegue lo genuino, que es Cristo, vivificando nuestras vidas, dando vida a nuestro espíritu, dando consuelo y esperanza al alma angustiada. Pero dice que Éxodo 31 dice que el día de reposo había que cumplirlo y era una señal entre Dios y Israel. Y nosotros no somos el Israel de Dios. Salga de ahí. Sal de ahí, mi amigo. Tú no eres el Israel de Dios. Tú eres un cuerpo de Cristo formado por la sangre de Cristo. Pero no somos el Israel de Dios para estar bajo la ley. Entonces, en Jeremías 30, versículo 7, Jeremías 30, versículo 7, Dios había profetizado que vendrá un tiempo de dolor, de angustia para el pueblo de Israel, que es Jacob, que es un sinónimo a Jacob. Vendrá un dolor y una angustia. Dios había entregado el pueblo de Israel en las manos de los babilónicos, de los persias, de los babilónicos, de todas esas naciones que tenían cautivo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no quiso obedecer no solamente la ley, no solamente los 600 mandamientos de los 10 mandamientos, sino por un simple día de Shabbat, porque no le dio reposo a la tierra, porque no cumplió la ley del Shabbat. Y hoy en día queremos cumplir la ley del Shabbat. ¿Qué nos pasaría a nosotros si no hay un Salvador? Y estamos tratando de cumplir el día del Shabbat. Igualito. Y queremos nosotros disfrutar de la gracia, pero queremos disfrutar también del monte Sinaí. Tú no sabes lo que te estás metiendo, hermano. Ustedes no saben lo que se está metiendo, cómo Dios mató a 3,000 personas sin misericordia a los pies del monte Sinaí por solamente no cumplir el día del Shabbat. Imagínate las otras leyes y mandamientos y estatutos que no lo pudieron cumplir. Y Dios dijo, vendrá un tiempo de dolor para Jacob, para Israel, porque fueron desobedientes. Y lo dice en Jeremías 37 y también lo vuelve a mencionar aquí en 2 de Crónicas 36 del 17 al 22, también lo repite de nuevo. ¿Okay? ¿Cuál es la razón? Porque nunca obedecieron a la ley sabática. Pero dice mucho, yo voy a obedecer, podemos hacerlo. Esas son las mismas palabras que el pueblo de Israel le dijo a Dios en el monte Sinaí. O podemos obedecer. Y la mano de Dios cogió y mató a 3,000 personas. Pero ahora en Cristo Jesús lo que hay es vida. Gracias a Dios. Porque lo que sostiene hoy en día la iglesia es la gracia del Señor. Por encima a que la iglesia está en desobediencia, porque anda en su propia justicia, como Dios se lo dijo a Israel. Ustedes perecieron y no entraron en el reposo de Dios por ustedes andar en su propia justicia. Gloria a Dios. Ahora escuchen bien. Isaías 58 del 13 al 14. Vamos a leerlo. Isaías 58 del 13 al 14. Dios tenía una palabra para Israel diciendo: si retrajeres del día de reposo
tus pies de hacer tu propia voluntad. Si tú te retienes de tú hacer tu propia voluntad en mi día santo y tú lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, ¿ve? Hay que venerar, pero no es a una imagen. ¿A qué hay que venerar? A Dios, no es una imagen. Dice, y lo venerares no andando en tus propios caminos, que es un sinónimo a tu propia justicia. No, que yo soy salvo de esta manera, sí, no, que puedo pedir la salvación, es a mi manera. Dice, no andando tu propio camino, ni tampoco buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, como muchos dicen y tuercen la palabra, hablando sus propias palabras a su manera. Entonces tú te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, porque yo, Dios, dijo a Dios a Israel, porque yo lo he hablado, y así será, pero no cumplió. Y esto a mí me llama la atención, porque dice el versículo 13, si tú te retienes de tú hacer tu propia voluntad, tus propias obras, si dejares de tú obrar, y de tú hablar tus palabras y andar en tus caminos, yo te voy a levantar. Ahora vamos a leer 2 de Corintios 3, 9 al 11. Vamos a leer 2 de Corintios 3, 9 al 11. Dice, o del 7 en adelante, dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, que no se está hablando de los sacrificios de animales de holocausto, como muchos dicen, gracias Señor, porque ya estamos libres de los sacrificios de holocausto de animales de expiación. ¡Qué lindo es el Señor! No se está hablando de eso. Está hablando de la ley, de los 10 mandamientos. Y dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en los rostros de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual iba a perecer. ¿Cuándo iba a perecer eso? Cuando Cristo viniera. Ya pereció. El Shabbat pareció como una ley. Óigame bien, adventista. Óigame bien, cristianos. Ya el Shabbat, el sábado, como ley, como letra, pereció. Ahora estamos en un reposo mejor, que es Cristo justificando al hombre y librándonos de la condenación, de lo que el pueblo de Israel no pudo ser libre de la condenación. Ahora tú eres libre, pero tú estás en 2 pactos a la misma vez. Tienes que decidir, porque Dios le dijo a Pablo dice en Romanos 7, versículo 1 en adelante, diciendo que el pueblo de Israel los judíos tenían que separarse de la ley para que entrara al reposo de Cristo, que tiene que ver con la gracia, porque el pueblo judío estaba casado con la ley. Y mientras tú estés casado con la ley y la gracia, tú tienes 2 maridos y estás adulterando el evangelio. Amén. Sí, dáselo bien fuerte. Alábalo. Dáselo bien fuerte, alábalo. Póngase de pie y adora al Señor. Adora, alaba, Señor. Estamos en la gracia hoy en día, con mejores promesas hoy en día. Bendito sea Jesús. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el Shabbat tenía que ver con lo que tú haces, con las obras que el hombre hace. Pero el nuevo régimen del Espíritu tiene que ver con lo que Cristo hizo aquí en tu alma. Te sacó de la condenación para siempre. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación
fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Escúchalo bien, iglesia. Estamos en el ministerio de justificación, lo que no hubo. Porque si el ministerio de justificación estuviera presente y vigente en el monte Sinaí, Dios no habría matado a 3,000 personas. Aleluya. Pero hoy en día Dios quizás no te mate, pero hoy en día muchos están muertos espiritualmente porque están lejos de la promesa de Dios. No conocen el nuevo reposo de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Tú sabes lo que Pablo nos enseña aquí? ¿Tú sabes lo que Pablo nos enseña aquí? ¿Tú sabes lo que Pablo nos enseña aquí? Pablo nos está enseñando aquí que el reposo de Dios no se puede hacer con las obras tuyas. Igual se lo dijo Dios al pueblo de Israel. Tú tienes que reposar de tus obras para que tú entres a las obras de Dios, a las que Él mandó hacer. ¿Ok? Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Que en el ministerio de condenación y hoy en día en la gracia, tú no puedes entrar al reposo de Cristo con tus propias obras, con tu propia voluntad. Te voy a decir más. ¿Cuál es el reposo de Cristo en el cuerpo de Cristo? Vamos allá a la Biblia. Vamos a buscar Efesios. Vamos a buscar Efesios un momentito. Busque Efesios. Efesios, capítulo 2, versículo 10. ¿Cuál es el reposo de Cristo en este tiempo de gracia? Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya, artículo definido, ya preparó de antemano para que tú anduviéramos en ella, iglesia. Escucha bien. Listen. ¿Cómo está, hermano? Dios te bendiga. Qué lindo. Sí, gracias, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno. Para que tú anduvieras en ella. Hoy en día las obras que Dios quiere que tú hagas son las obras para que tú entres en el reposo, para que tú estés en el reposo. Son las obras que Dios preparó de antemano. No son las tuyas propias, iglesia. No son las tuyas, no son tus propios caminos. Amén. Él preparó una obra que viene siendo el Evangelio por fe. La justicia que obra por fe es el nuevo reposo de Cristo en esta dispensación de la gracia. Pero muchos desobedecen y quieren estar bajo la ley en el Shabbat todavía, sabiendo que Pablo dice claramente en Gálatas capítulo 13 del 10 hasta el 12 que todo lo que dependen, y cuando Pablo dice dependen, es que todavía están entrando en la ley, todavía mezclando gracia por ley, mezclando la justicia por fe por la justicia que obra por la ley. Y Pablo habla un indicativo presente. Están. No es lo mismo cuando Pablo le dijo a muchos judíos en Roma, en Romanos 7, del 1 hasta el 6, que ustedes salieran de la ley para que se casen con otro, que es que Cristo, que se divorcien de la ley, para que entonces pudieran casarse con Cristo. Pero muchos hoy en día no se han divorciado de la ley, pensando que la ley te va a dar la santidad. Y ya hemos alcanzado la justicia y la santidad por la sangre de Cristo. Y no honramos la cruz y la sangre, la deshonramos. Y si Dios nos bendice a nosotros, es porque todavía estamos en gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo bien fuerte, sí. Gloria a Dios.
Amén. Alaba, alaba, alaba. Alaba a Dios. Alaba. Dáselo bien fuerte. Alaba, alaba a Dios. Alaba a Cristo. Gloria a Dios. Mi alma te alaba a Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora voy a terminar con esto. Termino con esto. Gloria a Dios. Con el reposo, en cuanto al reposo, con el reposo en la fe, Cristo trae libertad a los esclavos del pecado y perdona la deuda. Acuérdate lo que dice Éxodo 20. Acuérdate lo que yo te estaba hablando, hermano. En Éxodo 20. Acuérdese lo que yo te estaba hablando en Éxodo 20. Versículo 10. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No harás ninguna obra tuya. Alguna, ninguna. Tú ni tus hijos, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu animal, ni tu el extranjero. Nada. En este día de reposo. ¿Tú sabes lo que Dios mandó a hacer en el día de reposo? Que a los esclavos lo dejen libre en el día de reposo. Y que si un amo tuviera una deuda con el esclavo, que perdone esa deuda con el esclavo. Déjalo libre, muchacho. Ahora en el reposo de Cristo viene a restaurar la libertad de los cautivos. Pero tú pretendes ir allá a la sombra. Gloria a Dios. Abra los ojos, iglesia. Salgan de la herejía, salgan de la apostasía. Eso es apostasía. Lo que se salen de la fe. A eso Pablo le llama apostasía, iglesia. A los que están en la ley. A los que cogen otro evangelio. Están ciegos. Dios quiere abrirle los ojos hoy en día a muchos que están ciegos. Pero muchos se conforman con la ley. Muchos se conforman con un simple don de lengua. Muchos se conforman con un simple don de profecía. Gloria a Dios. Si en el día de reposo Dios le dijo que los animales no estarán para ellos trabajando, si en el día de reposo Dios le dijo que suelten y liberen a los esclavos y perdónenles la deuda, ¿cómo será el día de reposo en Cristo en la sangre? Serán libres, libres. Pero muchos de ustedes no han podido ver el reposo, no lo han podido disfrutar. Por eso veo muchas caras tristes. Porque el que conoce el reposo verdadero siempre está alegre, contento, siempre está gozoso. Porque el evangelio es gozo, justicia y paz en medio de las crisis que tengamos. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Ok, vamos a cantar un cántico. Los músicos, por favor, pasen al frente. Hermano, Dios te bendiga. Espero que esta palabra sea de gran bendición. Que el reposo de Cristo hoy en día tiene que ver con la cruz, la sangre, la sepultura. En soltar las cargas. En que no estemos en la ley, porque ya llegó un reposo. Es la obediencia a la fe. No es la ley. Ya la ley fue una sombra. Salga de ahí. Ya usted ha entrado en el reposo de Cristo. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Y que la paz de Cristo sea contigo.